Buenas tardes, mi nombre es Catalina Obando y presentaré mi trabajo final de Historia de Colombia. ¿Qué diferenció la paz de Santos de otros intentos de hacer la paz durante el siglo XX y por qué este acuerdo, al contrario de los anteriores, logró la desmovilización de una guerrilla tan antigua como las FARC y su conversión en un movimiento político legítimo? Ese es el tema que se desarrollará a lo largo del video. El 26 de agosto de 2012 se firmó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno y las FARC. Pero, ¿qué diferenció este proceso de otros intentos de hacer la paz durante el siglo XX? Para resolver este cuestionamiento, plantearé inicialmente los 4 argumentos en los que se basará el video. El primero es que la paz de Santos buscaba un punto final al conflicto, mientras los anteriores solo querían la desmovilización. El segundo argumento es que Santos usó razones estratégicas para negociar, mientras los otros usaron razones tácticas. El tercer argumento que se desarrollará a lo largo del video es que antes era una negociación para la paz o proceso para la guerra, mientras la de Santos era una negociación expedita. Y la última es que la paz de Santos era con reglas de funcionamiento que especifica el número de negociadores y otros factores como el mecanismo para consultar expertos y como los mecanismos de evaluación. Empecemos. La paz de Santos buscaba un punto final al conflicto, mientras los anteriores solo querían la desmovilización. En el segundo semestre de 2012, el gobierno colombiano, dirigido por el presidente Juan Manuel Santos, que estuvo al mandato del 2010 al 2018, anunció públicamente el mantenimiento de conversaciones con las FARC y la intención de iniciar un proceso de negociación para encontrar la solución al conflicto armado. Este nuevo proceso de diálogo aprendía sin duda del pasado y evitaba repetir los errores del Caguán, por ejemplo, en relación a la agenda para la terminación del conflicto. Esta se constituía estrictamente sobre la base de 6 puntos de negociación. En primer lugar, se incorporaban 2 reivindicaciones históricas de las FARC, como son la política de desarrollo agrario integral y la participación política. En segundo lugar, se satisfacían 2 reivindicaciones de la sociedad colombiana, tanto a través de la inclusión de un punto sobre la búsqueda de solución al problema de drogas ilícitas, como estableciendo otro en torno a víctimas y verdad. Por último, se añadían 2 temas que cierran los 6 de la agenda: fin del conflicto, en torno a cómo conseguir un cese al fuego bilateral y definitivo e implementación, verificación y refrendación a los compromisos adquiridos. La composición del equipo negociador, sobre todo para las FARC, presentaba una impronta mucho más política que militar. También, a diferencia del Caguán, desde el principio se establecieron 2 sedes. De un lado, Noruega, con amplia experiencia en resolución de conflictos, financió los primeros acercamientos e hizo la sede para los primeros diálogos antes de su inicio formal en Cuba. De otro lado, La Habana, aparte de servir de escenario al diálogo, puso a disposición de las partes todo lo que tenía que ver con salud, transporte, seguridad y alojamiento, favoreciendo también los primeros encuentros informales. Asimismo, junto a la condición de países garantes de Noruega y Cuba, hubo otros 2 países, Venezuela y Chile, que fungieron con la labor de países acompañantes con el cometido de facilitar acciones de mediación y diálogo. En cuanto al papel de las víctimas en el proceso de paz, el tratamiento, como todo lo anterior, evidenciaba la incorporación de las lecciones que supuso el Caguán, por cuanto directamente tuvieron voz 60 víctimas seleccionadas por la Conferencia Episcopal y Naciones Unidas, elegidas bajo criterios de equilibrio y pluralismo, de manera que se buscó representar a minorías étnicas, colectivos LGTB, empresarios, sindicalistas, militares o campesinos. Un ejercicio que confería legitimidad al proceso, en la medida en que proporcionaba interlocución a otros actores que habían sido afectados por el conflicto
y ofrecía a la negociación una visión de conjunto e integración al ser incorporadas parcialmente sus propuestas en la negociación y el acuerdo. Por último, la estrategia de comunicaciones resultó mucho más seria, sobre todo a tenor del uso de comunicados conjuntos para explicar las situaciones de mayor alcance y dificultad acontecidas en el transcurso del proceso de diálogo. En total hubo hasta 109 comunicados conjuntos, consensuados previamente, que contribuyeron a facilitar la información emitida desde la mesa de diálogo hacia la sociedad civil y los medios de comunicación, y evitar, por extensión, los efectos de desgaste y descrédito que precisamente las comunicaciones unilaterales habían supuesto en la experiencia del Caguán. Es importante señalar que la comunidad internacional y específicamente Naciones Unidas deben asumir un rol de verificación continuo para garantizar el buen funcionamiento de estas ZBTN y PTN, que son las zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización, así como lo relativo al transporte, manipulación, control, almacenamiento y depósito de armas para su dejación definitiva, armas con las que está prevista la construcción de 3 monumentos, por definir tripartitamente por el gobierno, las FARC y Naciones Unidas, a efectos de conmemorar la paz y el fin de la violencia. De igual manera, está prohibido que haya personal civil dentro de estas zonas, toda vez que las autoridades civiles deben hacerlo sin portar armas, lo que no exime de la posibilidad de que la fuerza pública pueda intervenir en caso de necesidad justificada y siempre de acuerdo a protocolos establecidos y previa información al mecanismo de monitoreo y verificación. El propósito de todo lo anterior no es otro que el de garantizar desde el inicio de la implementación de los acuerdos una dejación definitiva de armas. Santos usó razones estratégicas para negociar, mientras los otros usaron razones tácticas. Rafael Pardo, en su libro La historia de las guerras, señala de manera oportuna que Colombia lleva más de 50 años en conflicto y 22 de ellos trabajando en procesos de paz. Este dato muchas veces es apreciado de forma lineal y obvia. El hecho de que el proceso que se inició en 1982 ha tenido diferencias sustanciales de enfoque y de manejo con respecto al actual es que han tomado en cuenta por primera vez las lecciones aprendidas de los por lo menos 4 intentos anteriores de llegar a una paz negociada con las FARC. ¿Qué hizo entonces de este un momento y un proceso diferente? Actores como William Sarman o Christopher Mitchell hacen referencia a los factores que pueden llevar a la madurez de un conflicto, es decir, a las situaciones que provocan la creciente necesidad de las partes de sentarse a negociar para superar sus diferencias. La primera es cuando son conflictos extremadamente complejos y prolongados en el tiempo, y ninguna de las partes logra una victoria definitiva, aumentando los costos de mantener la confrontación sin lograr una escalada decisiva o una salida airosa. La segunda es cuando los esfuerzos por administrar el conflicto no son suficientes y por ende se vislumbra la amenaza de un desastre o de graves lecciones para las partes. La tercera es cuando ninguno de los contradictores está en disposición o capacidad de soportar los costos crecientes de una escalada del conflicto. Es un estancamiento casi involuntario que obliga a las partes a negociar. Y la cuarta es cuando las partes están dispuestas a romper el costoso estancamiento, acogiendo un objetivo secundario que preserve la dignidad e implicándose en alguna comunicación o contacto. De acuerdo a los autores, cuando una de las situaciones llega, cambia la mentalidad de las partes que renuncian a la búsqueda de la victoria absoluta y optan por el camino de la reconciliación, tratando de perder lo menos posible. Esto, de ninguna manera, asegura el éxito de los diálogos. En el caso colombiano, se dio una combinación de numerosos factores.
En primer lugar, ambas partes aceptaron la imposibilidad de lograr una victoria militar contundente que terminara la confrontación y por tanto continuar el conflicto no solo sería costoso, sino que prolongaría la lucha por años haciéndola cada vez más insostenible. En segundo lugar, se hizo evidente que en la medida en que ésta se continuara luchando, el recrudecimiento del conflicto sería inminente, afectando cada vez más a la población civil. Así como el presidente Santos comprendió que la guerra no se ganaba con el enfrentamiento armado, las FARC entendieron que nunca conseguirían poder político por medio de las armas. El tercer argumento es que antes era negociación para la paz o proceso para la guerra y la de Santos era una negociación expedita. Los procesos se desarrollaban sin una estrategia de comunicaciones integrada y compartida entre gobierno y guerrilla, sobre la base de una agencia de 12 puntos y 48 apartados desarrollada por un equipo negociador fuertemente beligerante, sobre todo en el caso de las FARC, y bajo una zona de despeje de 42.000 kilómetros cuadrados que la guerrilla utilizó para realizar operaciones y ejercicios armados, así como para consolidar un plan de incremento de la capacidad de combate y desdoblamiento de los frentes de guerra, y con lo que resultaba sumamente difícil no solo negociar, sino justificar la pertinencia de un proceso de diálogo. De la misma manera, por parte del gobierno, mientras se negociaba, se incrementaba el gasto militar del 2.9 al 3.5% y se ponía en marcha un nuevo incremento de guerra, con el que se modernizó y equipó a la fuerza pública colombiana. Asimismo, desde 1999 se implementó el Plan de Interoperatividad entre Policía y Ejército y comienza un Plan Colombia, asistido por Washington, que transferirá a Colombia más de 8.000 millones de dólares, principalmente en cooperación militar, antinarcóticos y seguridad. Es decir, expresado de otro modo, es como si el Caguán hubiera sido una suerte de paz armada en la que tanto gobierno como FARC habrían instrumentalizado un escenario de diálogo con vistas a una ulterior solución militar. Por último, es que la de Santos era con reglas de funcionamiento que especifica el número de negociadores y otros factores como el mecanismo para consultar expertos con mecanismos de evaluación. En octubre de 2012 iniciaron las conversaciones en Oslo, donde se llegó a la firma de la agenda de negociación y la constitución inicial de los equipos de negociación. Las conversaciones se iniciaron bajo 3 principios rectores, que eran aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto y no a su prolongación y mantenimiento de las operaciones y presencia militar en el territorio nacional. La agenda constaba de 5 puntos a discutir y con cada uno de ellos se llegaron a acuerdos de manera independiente en las rondas de negociación: desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, narcotráfico y consumo de drogas ilícitas y víctimas. Este último apartado sería el eje por primera vez de unas negociaciones de paz. A pesar de los altibajos y críticas, principalmente provenientes del hecho de que no se suspendieron combates durante las negociaciones, 4 años después de iniciadas las conversaciones, en un hito para el país, se logró por primera vez la firma de un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional. Este acuerdo, tal y como se había dicho en incontables ocasiones, debía ser legitimado y aprobado por la población y por tanto fue sometido a un plebiscito, que es un mecanismo de consulta popular, realizado el 3 de octubre del mismo año. Los resultados de las votaciones fueron desalentadoras, con un 60% de abstención. El no
que implicaba el rechazo al acuerdo final tal y como estaba. Ganó el 50,21% de los votos debido a la fuerte campaña de oposición liderada por el Centro Democrático, encabezado paradójicamente por el expresidente Uribe, quien inició los acercamientos que lo hicieron posible. Así, el acuerdo tuvo que ser sometido a una renegociación con los líderes del no y 2 meses después, el 24 de noviembre de 2016, se logró la firma de un nuevo acuerdo final.